Estimados participantes, sean bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado de Derecho Administrativo. En esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Ángela Casafranca Álvarez, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y titulada con mención sobresaliente por la tesis La noción y alcances de la intangibilidad en la protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial en el Perú. Propuestas para su adecuada regulación desde el caso de la festividad del Señor de Colliriti en el departamento del Cusco. Adjunta del curso de Derecho Administrativo 1 en la misma casa de estudios en el año 2019. Es actualmente investigadora en la rama de Derecho Administrativo y tiene experiencia profesional en el contencioso administrativo, Derecho Municipal, Derecho Administrativo Sancionador y asociaciones público-privadas. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pedirles disculpas por estos pequeños inconvenientes técnicos. A veces son cosas que pasan. Y yo estaba ya con todo listo para arrancar, y cuando entré ya mi laptop se descuadró un poco. Y bueno, nada. Agradecer a Bill Lawyer. Esta es la tercera oportunidad que tengo el gusto de poder acompañarlo. Y agradecer a ustedes por todo el interés que tienen en mi primer amor del derecho, le llamaría yo, porque, bueno, el derecho administrativo creo que ha sido el primer enganche que he tenido real con el derecho en mi época de la universidad, y creo que hasta el día de hoy nuestra relación va muy bien. Tanto que ya me animé a seguir una maestría en dirección de la gestión pública. Entonces, bueno, es una experiencia muy bonita en general el derecho administrativo, como seguramente muchos de ustedes están o estarán a punto de experimentar. Nos sirve para muchísimas cosas, no solamente en el ámbito público, sino también en el privado. Y a veces se piensa que el derecho administrativo solo está únicamente en el sector público, y no es necesariamente así. Sus enseñanzas trascienden, y eso es, ¿no? Y bueno, para no extenderme más, hablaremos el día de hoy de un tema, creo que el tema favorito de los administrativistas, aparte de lo que es procedimiento administrativo. Y bueno, básicamente lo que une y lo que resulta digamos, de la actuación administrativa, ¿no? Y con su relación con los administrados, ¿no? Con el sector privado. Y eso es el acto administrativo. Y específicamente vamos a ver lo que son los vicios y la nulidad del acto administrativo. Siguiente presentación, por favor. Gracias. Bueno, para no extendernos, esta ponencia tiene planeado ver 5 puntos fundamentales. En primer lugar, todo lo que es la validez y la nulidad del acto administrativo. ¿Qué significa nulidad? ¿Qué implica la nulidad? ¿Cuáles son las causales de nulidad del acto administrativo en Perú? Los efectos del acto administrativo, las consecuencias que trae a su paso la nulidad, a quienes alcanza el acto administrativo, sus alcances, y la conservación del acto administrativo, cuando éste permanece a pesar digamos, de la existencia de vicios. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Esta es el primer punto, es la validez y la nulidad del acto administrativo. ¿Qué es la validez o qué implica la validez? Antes de esto, quiero preguntar, ¿tenemos algún participante a nivel internacional, o somos todos peruanos ahorita? Porque en alguna ponencia tuve a alguien de Ecuador, por ejemplo. Si pueden abrir el micro, no hay ningún problema. Creo que sí, creo que todos somos compatriotas el día de hoy. Ya, perfecto. Bueno, entonces, veremos el día de hoy qué es la validez. La validez simple es cuando el acto administrativo está de acuerdo al ordenamiento jurídico, cumple con todos los requisitos del ordenamiento jurídico, de la ley, de los principios, de la Constitución,
y sigue su curso regular, no afecta intereses, no afecta leyes, cumple con todo y va acorde a la ley. Esto de acuerdo al artículo 8 del tubo de la ley 27444. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, sucede que todo acto administrativo se considera válido, esto se le llama la presunción de validez del acto administrativo. Se presume que todo acto administrativo ha sido emitido de acuerdo a la norma, y la condición para esto es que en tanto su pretendida nulidad no sea declarada, ¿no?, por autoridad administrativa jurisdiccional según corresponda. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, se ha otorgado una licencia de instalación de vías aéreas de vías aéreas de fibra óptica por medio de vías aéreas. Y se entiende que esto es válido, salvo que venga la administración y observe algún vicio o alguna situación que afecte, digamos, viviendas, un colegio, tal vez algún comercio, y la autoridad administrativa, en este caso sería la municipalidad, toma la decisión de anular esta autorización, y para ello emite un acto administrativo. Hasta el momento que la autoridad emite el acto administrativo que declara la nulidad de esa autorización previa, se entiende que el acto administrativo es válido, se presume válido, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Y por qué esta presunción de validez? La seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica es la respuesta a eso, ¿no? A fin de no generar situaciones de vacíos, de lagunas normativas, de vacíos legales en el interín de la declaración de nulidad, es la presunción de validez administrativa. Imagínense que, digamos, existe algún acto con vicios, y todos saben que tiene vicios, pero la gente empieza a hacer caso omiso a que existe ese acto administrativo. Generaría seguridad jurídica tanto para el administrado, el cual se vio beneficiado con el acto administrativo, como para los terceros, como para la misma autoridad en general. Es necesario siempre que para declararse la nulidad de un acto administrativo está no simplemente algo que se presuma, ¿no? Más bien se ha debido declarar una obsolescencia, ¿no? Hola. Ay, no sé qué pasó, no sé en qué momento se fue la llamada, y yo estaba acá hablando muy bien con ustedes. No se escucha. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctora. Ahora se la escucha. ¿Ahora me escuchan, por favor? Sí. Y Sí, disculpas, no sé qué pasó. En algún momento se cortó este tema de esta llamada. Me apena mucho. Estábamos conversando sobre el tema de la presunción de validez. Creo que me quedé hasta ahí. ¿Me terminaron de escuchar ellos? Confírmenme, por favor. sí, doctora. Ok. Bueno, como les comentaba, la seguridad jurídica en el tema de la presunción de validez es, digamos, el sustento por el cual existe digamos, esta figura, ¿no? Y es necesario entenderlo, porque también marca la necesidad de que una nulidad sea debidamente declarada. No puede ser, no puede darse la situación en la que eh, la validez o la nulidad se dé de manera verbal, por ejemplo, ¿no?
tiene que haber un documento debidamente firmado, debidamente motivado por la autoridad administrativa, mediante el cual se declare, ¿no? Y se genere esa actuación, esa penalidad. Siguiente presentación, por favor. Gracias. Bueno, sigamos. De acuerdo con el artículo 15 del TUO de la ley 27444, los vicios incurridos en la ejecución del acto administrativo o en su notificación a los administrados independientes de su validez. Que sí, puede ser que el acto administrativo fue emitido sin vicios, no tiene vicios en sí, en su cuerpo, en su motivación, no tiene ningún tipo de vicios. Sin embargo, el acto que lo notifica sí tiene vicios. O digamos, esto no se puede pasar porque ya el acto administrativo está viciada. Esto no vicia el acto, porque finalmente estamos hablando de actuaciones separadas, de momentos separados. La validez del acto administrativo se mantiene, sí, pero puede ser que el acto, digamos, de notificación realmente nunca llegó al administrado, no sirvió al administrado o tiene un nombre incorrecto y se notifica a otra persona y finalmente el acto que se debía notificar a la persona correcta, adecuada, digamos que no se realizó. Tiene vicios, tal vez no un vicio de nulidad, pero sí está viciado. Tal vez ahí implica ya generará otro tipo de efectos, como suele pasar con el tema de la eficacia. No sé si han visto, me parece que todavía no han visto ese tema, pero puede darse. Pero esto no viciará el acto. Son actuaciones, momentos separados. Y por eso esta separación que tenemos en el gráfico, ¿no? Son mundos totalmente distintos, universos separados. Están relacionados, sí, pero no son uno solo. ¿No? Entonces, eso es lo que señala ese artículo del TUO de la ley 27444. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, a continuación veremos lo que son las causales de la nulidad del acto administrativo. Básicamente, hay 4 puntos, ¿no? 4 puntos principales que veremos a continuación. En primer lugar, tenemos la contravención a la Constitución, a las leyes o las normas reglamentarias. Yo lo resumo en el ordenamiento porque básicamente se resumen a esto. Quienes hayan tenido la oportunidad de llevar derecho constitucional 1, sé que hay gente que ahí tenemos a veces estudiantes en Iloyo que no son todavía abogados y están todavía en camino a hacerlo. Entenderán que este tema es muy amplio, así que administrativos es un poco más específicos. Sé que también ya hay colegas por ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En sí, como les mencionaba, la contravención al ordenamiento sucede, bueno, y se señala en el tubo de la ley 27444, se divide en temas de constitución, en las leyes o las normas reglamentarias. Yo agrego principios. ¿Por qué agrego principios? Porque generalmente esta categoría se encuentra en diversas partes de la ley, ¿sí? Y también de la Constitución, ¿no? Las normas reglamentarias también forman parte del ordenamiento y tendríamos que agregarlo naturalmente, pero los principios me parece algo un poco más relevante, más importante, no descartable el otro tema, pero sí mencionable, porque por ejemplo, hay normas o hay principios que se encuentran en diversas leyes y también en la Constitución, entonces deben tomarse en consideración. El más usual, ¿no? El más usual, muchas gracias, aquí estoy viendo los mensajes. Gracias, aquí estoy viendo los mensajes y no me está dejando ver mi pantalla. Ok. Lo más importante, por ejemplo, el debido procedimiento, que creo que en la práctica es uno de los, digamos que
por decirlo de una manera un poco coloquial, la vieja confiable para muchos al momento de impugnar un acto administrativo. El debido procedimiento es una caja de Pandora a veces, muchas veces se suele utilizar, ¿no? Y en la práctica en realidad es algo muy, muy, muy común que se presenten impugnaciones aduciendo una vulneración a este principio, ¿no? Que es, pero básicamente algo que suele pasar y que en realidad también es un error que suelen cometer mucho la administración pública, ¿no? Vulnerar este principio, ¿no? Falta de notificación, falta de seguir, pues, seguir la fase instructora, errores en, no sé, otorgar el derecho a la defensa al administrado, uh, negarle la posibilidad de audiencias, reuniones, en fin, hay un montón de veces que esto suele pasar y generalmente por la inexperiencia, el poco conocimiento de la administración, es algo muy normal. Por eso es que es considerado, pues, digamos que mi causal, no diré mi favorita, pero la favorita de las impugnaciones y solicitudes de nulidad del acto administrativo. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, acá tenemos el tema de defecto y omisión de algunos de los requisitos de validez. Como ustedes deben haber visto, ya no me voy a extender más en este tema, porque sé que ya han tenido una sesión previa sobre esto. Los requisitos de validez digamos que ciertos parámetros que pone nuestra norma para la emisión de actos administrativos. Digamos que los básicos, los requisitos básicos que necesita un acto administrativo para llamarse válido, ¿no? Motivación, procedimiento regular, competencia, ¿no? Ahí me estoy tratando de acordar dos más todavía, pero bueno, digamos, que son las bases, son digamos que los requisitos esenciales que tiene todo acto administrativo. Y que si faltan, naturalmente, deben ser declarados nulos. Esto también, este defecto u omisión, es algo muy, muy usual también en la solicitud de nulidades, ¿no? En las impugnaciones que se realizan ante una situación de acto administrativo nulo. Siguiente, por favor. Bien, ahora, hay un artículo, un inciso de la norma, de esta ley, del todo de la ley 2744, el tercero, que señala que lo he dividido para explicarlo mejor, pero creo que en realidad esto ha sido un tema errado del mismo legislador, porque básicamente está resumido en otros actos, pero igual es bueno que lo comentemos y lo vamos a leer. Bueno, básicamente lo que señala este artículo es lo siguiente. Es considerado una causal de nulidad los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática por silencio administrativo positivo. Sabemos que los actos administrativos o los actos expresos pueden ser expresos, que generan mediante una resolución, o también se genera esta ficción, ¿no? Esta ficción que se llama el silencio administrativo positivo, mediante el cual se otorga un derecho a un administrado, ¿ya? Se refiere a eso, básicamente a esa ficción. Yo no le llamaría un acto de aprobación automática, un acto por silencio administrativo positivo. Según la línea doctrinal que yo sigo, existen los actos administrativos y la ficción jurídica que representan los silencios administrativos, no sean positivos o negativos, ¿no? Y el otorgamiento y todo, ¿no? Ahora, los actos expresos también, ¿no? Los actos expresos tienen un procedimiento previo, ¿no? De evaluación previa, o los actos administrativos de aprobación automática, que seguramente ustedes ya han visto. Entonces, se refiere básicamente a esa división, ¿no? De actos administrativos.
que estos, digamos, es una causal de nulidad, que son, donde se adquieren facultades, derechos, se otorga algo, y que pueden ser contrarios al ordenamiento jurídico, que es algo que ya hemos visto en realidad, que claro, ya ha sido mencionado esto por la ley, o cuando no se cumplen los requisitos de documentación o trámites esenciales para su adquisición, que básicamente es lo que ya vimos también. Entonces, yo siento que acá el legislador, no sé si es que quiso decir otra cosa, pero no termina quedando claro este artículo, en mi opinión, ¿no? Yo creo que eventualmente es lo mismo, salvo que hubiera querido hablar de las ficciones o de un acto, un tipo específico de acto, pero en realidad terminan encerrando, señalando lo mismo que los dos puntos anteriores. Entonces, seguimos, digamos, con esta clasificación. La contravención al ordenamiento, llámese constitución, leyes, normas reglamentarias, principios, o llámese también como otra causal de nulidad, el defecto y omisión de los requisitos de validez, ¿no? Que son en sí la documentación, los trámites esenciales, los previos. Ahora, ¿qué entenderíamos en todo caso si fuera el caso por documentación o trámites esenciales a su adquisición? La formación previa, ¿no? La motivación, que es parte de un requisito de validez, eh, trámites esenciales, procedimiento regular, nuevamente, otro requisito de validez, o sea, no termina quedando, digamos, del todo claro en este punto en específico. Yo creo que más claro es hablar de contravención a la Constitución o, en otro caso, el defecto de la omisión de requisitos de validez. ¿Qué es lo que suelen hacer? ¿Qué es lo que se suele realizar en la práctica? Se aduce, digamos, si hay una contravención a un principio, se habla de contravención al ordenamiento, se aduce eso, ¿no? Este acto contraviene el ordenamiento y se señala el punto número 3, que se habla de contrarios al ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, puede darse el caso también, ¿no? Y en efecto, ¿no? O sea, cuando digamos, y eso también ahí podríamos hacer un apunte adicional, ¿no? Si el acto administrativo otorga derechos, podría darse, digamos, hablamos, por poner un ejemplo, ¿no? Hablamos de la junta de propietarios, una determinada junta de propietarios observa la autorización, ¿no?, de la licencia de construcción dentro de una de las viviendas de la junta, ¿no? Porque hay una situación que no ha habido una debida autorización de los miembros de la Junta, contravino alguna normativa municipal que prohibía determinadas construcciones en espacios comunes, en fin, ¿no? Por motivaciones, debida motivación de la ley, ¿no? Entonces, acá podríamos ir irnos a este punto en específico, ¿no? A esta causal, pero como les digo, termina siendo algo que puede también aducirse mediante los dos puntos anteriores, ¿no?, que les mencionaba. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, este punto, es mucho más fácil y creo que esto es algo que también puede pasar, ¿no? Actos administrativos constitutivos de infracción penal o que se dicten como a consecuencia de una infracción penal. Por ejemplo, ¿no? Una autorización que se realizó después de que existió una infracción que implique corrupción, ¿no? Después de una coima, después de algún arreglo privado entre la autoridad administrativa y el privado. Eso, que digamos, y eventualmente este acto, esta actuación, todas estas tratativas previas, ilegales, naturalmente, son observadas por la administración, por la autoridad penal. En este caso, existe una denuncia penal, ¿no? Donde se observa que en efecto ha habido toda una tratativa previa para poder darse el otorgamiento de esa licencia, y claro, ese acto administrativo que se obtuvo supuestamente debidamente motivado, pero en realidad que fue a raíz de una contraprestación, de un trato previo no regulado por la norma ilegal y que, digamos,
fue en contra de la ley, declara nulo, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora bien, los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos a través de digamos, esta llave, esta herramienta que son los recursos administrativos, ¿no? Las impugnaciones. Los recursos administrativos se encuentran regulados, no me voy a extender más a este tema porque estoy segura que esto lo van a ver más adelante. Se lo he visto también que ya tengo colegas que se encargarán de esto. Los recursos administrativos se encuentran regulados en el título 3 y capítulo 2 del tubo de la ley, ¿no? Esta ley, esta herramienta, que son los recursos administrativos, generalmente son precisamente presentados en los casos de las causales que hemos comentado, ¿no? Y eventualmente tienen que ser evaluados por la autoridad competente, puede ser la misma autoridad, puede ser una autoridad superior, en fin, dependiendo del recurso, como ustedes verán más adelante. Y se evalúa si realmente uno se realizó, se observó si se generó una causal de nulidad para la declaración de esto, ¿no? De esta nulidad. Y bueno, ¿qué sucede? Esto me faltó agregar. En caso, digamos, esto no está en la ley naturalmente, o al menos no en ese punto en específico, pero en el caso de que a través de los recursos de impugnación no se pueda declarar la nulidad, el administrado tiene la siguiente llave, ¿no? Una siguiente herramienta tras haber agotado la vía administrativa, que sí se puso a la vía judicial, ¿no? A través de un contencioso administrativo de declaración de nulidad, se observa y bueno, pues se llega a este punto. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, gracias. Ahora, vamos a hablar de otra figura también que es bastante importante en relación a la nulidad, que es la nulidad de oficio. La nulidad de oficio es una forma mediante la cual la propia administración corrige, se da cuenta, ¿no? Y corrige de manera voluntaria una actuación, un acto administrativo que ha sido declarado nulo. ¿A qué me refiero con corrige? En realidad no es que corrige, sino declara la nulidad, ¿no? Es esa, digamos que la corrección está relacionada a cambiar el curso de su actuación para corregirla y irse y regresar a la legalidad, digamos, ¿no? De su actuación mediante la declaración de nulidad de un acto administrativo. ¿Qué implica la nulidad de oficio? Que tal como se puede ver en la presentación, el acto es conocido, es evaluado, se observa que tiene vicios de nulidad y es declarado por la autoridad superior de quien dictó el acto. Por ejemplo, tenemos, no sé, una dirección determinada dentro de un ministerio, por ejemplo, que otorgó, digamos, del Ministerio de Cultura, ¿no? Se otorga la condición de persona meritoria de la cultura, pues no sé, ponemos a una persona que ha cometido delitos, no voy a poner un ejemplo porque esto puede ser esto puede ser tomado de diversas formas, ¿no? Pero digamos, se le otorga personalidad meritoria de la cultura, ¿no? A una persona no sé, un político, digamos, que ha cometido una serie de delitos muy graves, que está, digamos, en prisión. Y que obviamente no cumple con los requisitos, que no ha sido, digamos, y que para variar, digamos, este acto administrativo se emitió luego de que, no sé, haya un pedido, ¿no? De un congresista, digamos, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Él es mi amigo, por favor, que no sé qué. Y la Dirección de Patrimonio
lo declara como persona meritoria de la cultura, ¿no? Cuando no hay nada, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? El viceministerio de patrimonio cultural, ¿no? Que está más arriba, está por encima del viceministerio de patrimonio inmaterial, toma nota de esa situación y dice, no, esto ha sido, pero a todas luces ha sido, pero una ilegalidad tremenda. O sea, primero que ni siquiera ha seguido un procedimiento, lo ha pedido una persona que no tiene nada que ver, que solamente con su condición de poder, o sea, todavía ilegal. O sea, esto ya ha sido, o sea, digamos, es una situación pues dramática, ¿no? Entonces dice, bueno, naturalmente este acto administrativo tiene vicios de nulidad muy fuertes, hay que declararlo nulo y lo declara nulo. Entonces, por esta razón, la nulidad de oficio debe ser conocida por esta autoridad superior a quien dictó el acto y también es declarada por esta autoridad superior. ¿Qué pasa? Si digamos, se tratara de un acto dictado por una autoridad que no se encuentra sometida a la subordinación jerárquica, esta nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. Digamos, ya el ministro pues emitió un acto administrativo dándole dinero a, no sé, a su esposa, digamos. ¿No? Sale a nombre del ministerio, no sé, el Ministerio de Transporte, digamos, el ministro de Transporte dijo, no, yo tengo que darle un regalo a mi esposa, le voy a otorgar una pensión a nombre del Ministerio de Transporte. Obviamente eso es un acto totalmente ilegal, es totalmente nulo, y el siguiente ministro, porque ya para eso, digamos, lo sacan, este ministro, y llega el siguiente y dice, no, o sea, no hay forma que le otorguemos la pensión a la señora, o sea, me cae bien, pero no puede quedarse con eso. Entonces, se le entrega se declara la nulidad y se le quita pues esta pensión, una pena, pero bueno, así es, no puede, digamos, darse situaciones de este tipo, y eso, esto puede darse, ¿no? El ministerio no es ya la posición, ¿no? de ministerio o de ministro, ¿no? No es la posición ministerial no es algo que esté, digamos, sujeto a subordinación, porque es la autoridad máxima, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que una autoridad de la misma jerarquía, es decir, un siguiente ministro, tenga que, digamos, declarar la nulidad ¿no? de este acto administrativo. Estamos poniendo ejemplos, a veces un poco jalados de los pelos, pero sí nos sirven un poco para, digamos, que darnos una idea de la situación, de cómo de grave o cómo podría ser en una situación similar. Ahora, la nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación debe ser declarada y debe ser conocida y declarada por la autoridad competente para resolver esta situación. ¿Qué pasa? En estos casos, como ustedes ya se habrán dado cuenta y les comentaba, los actos administrativos que son plausibles de nulidad pueden ser requeridos como tal mediante impugnaciones y mediante recursos administrativos. Y estos básicamente recursos administrativos son los de reconsideración y apelación. Revisión no, hay un recurso adicional, esto ya lo verán más adelante, son 3 recursos, la reconsideración, la apelación y la revisión. Sin embargo, la revisión es cuando hay una situación no de vicio de nulidad, sino una situación que puede ser corregida dentro del mismo acto. Digamos, no sé, hay un nombre incorrecto, el número del DNI no es adecuado, pero o sea, se sabe que es la persona, solo que hubo un error, entonces se presenta un recurso de revisión para que por favor adecues y corrijas este dato errado, ¿no? Y la administración está en la obligación de revisarlo nuevamente y en efecto corregirlo si es que ha habido una situación así. La reconsideración y la apelación no son así. En el caso de la reconsideración, como lo verán más adelante, el administrado tiene que presentar una prueba nueva que haría posible que el acto administrativo en efecto no ha sido válido, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, se, se, um, se otorga, ¿no? a una, bueno, la comisión o
la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI otorga una numeración, una denominación, ¿no? Como parte, como una marca, una empresa, ¿no? Una empresa X. Viene la empresa Y y dice, no, mira, pido que reconsideren la entrega de esta marca, porque, o de este signo distintivo, porque se ha probado que esta persona se ha copiado de mí, y yo acá puedo dar pruebas de que yo creé esto antes, que yo esto lo estoy registrando, es más, probablemente esté registrado y Indecopi ni se dio cuenta, puede pasar, ¿no? Y por favor les pido de que reconsideren esta entrega, ¿no? Este otorgamiento, y que lo eliminen, ¿no? Porque es nulo. Entonces ahí ya la administración tendrá que revisar. La apelación en este caso no es simplemente, aquí en este caso no se otorga una nueva prueba, sino ya es una situación directa, ¿no? De vicios de nulidad, se tiene de vicios en general, ¿no? De causales de nulidad, y se tiene que probar la causal. Ahí no hay nuevo vicio, sino es básicamente directamente, no hay una nueva prueba, digo, sino es que directamente el administrado tiene que señalar y indicar de que ha habido una determinada causal, y que está en la obligación en la administración de declarar la nulidad, ¿no? Y eso tiene que ser debidamente evaluado y motivado. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el tema de efectos de la nulidad, es importante apuntar lo siguiente. Siguiente, por favor. Por un lado, la declaración de nulidad tiene, como ustedes sabrán, efecto declarativo y retrospectivo a la fecha del acto. ¿Qué significa esto? Al momento de que, digamos, se declara una resolución como nula, en este momento, todo lo que se ha realizado entre la emisión del acto administrativo y, la notificación, los efectos, todo desaparece. O sea, si por ejemplo, no sé, hubo una empresa de telecomunicaciones, tenía una autorización para instalar, no sé, Telefónica, digamos, tenía la autorización para instalar cables subterráneos en la avenida Salaverry, pero esto se observó y después se vio que habían vicios de nulidad en este acto administrativo. La administración, digamos, esta autorización se otorgó en enero, estamos junio, y la administración se dio cuenta y declaró la nulidad. Entonces, desde el momento que la autoridad declara, tiene que regresarse toda esta actuación, todos estos meses, que serían, digamos, 6 meses, que este acto administrativo surtió efectos, tendrán que desaparecer, ¿no? Y habrá una responsabilidad posterior, hasta multa, justamente por eso están las multas, ¿no? En los sancionadores, por ejemplo. Se declara la nulidad, se impone una multa porque esta empresa tuvo esta autorización sabiendo que existía un vicio, y sin haber informado, sin haber resuelto ese tema, ¿no? Entonces, justamente es, digamos, que una suerte de castigo también, ¿no? Un castigo, no solamente el corregir la situación de ilegalidad de la administración, que eso es también, sino también un castigo para el administrado que incurrió en una infracción y que incurrió en una invalidez, ¿no? Porque generalmente los actos que implican una autorización también implican que el administrado cumpla con ciertos requisitos para que se otorgue esa autorización, ¿no? Entonces, al momento de que se declara la nulidad, todo lo que se pudo haber obtenido, todos los derechos que se obtenían desaparecen, ¿no? Y sí, no, pero yo estuve instalando en esta época, y en el mes de abril yo estuve instalando, y
no sé, los vecinos ¿cómo se llama? De la cuadra 12 de Salaberry firmaron autorizaciones por el sonido y yo también puedo seguir instalando, pero en otro momento, no. O sea, como tú has realizado todas esas actividades en el marco de esa autorización, todo eso, o sea, nulo, todo tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque el acto no ha sido válido, es ilegal, en contra del ordenamiento, no cumple con la norma, entonces no, todo lo que haya surgido posterior a ese momento no tiene ninguna validez, ningún valor. Ahora, hay una excepción que pone el artículo 12 del Código de la Ley 27444 y es principalmente por un tema de, nuevamente, seguridad jurídica, que en este caso son los derechos adquiridos de buena fe por terceros y que situación que operará solamente al futuro, ¿no? O sea, ya si había, digamos, se otorgó de esta, digamos, le ponemos este ejemplo, ¿no? De esta instalación, este acto administrativo de instalación subterránea de conexiones, no sé, de internet, digamos. Los afectados son los vecinos que solicitaron y todo, se tiene que ver la forma de resolver esta situación, ¿no? Y si ellos ya habían adquirido su derecho de tener las redes conectadas porque necesitan el internet, ellos no sabían de ningún problema de la, por parte del administrado, del administrado que obtuvo, que en este caso sería la empresa, ellos tienen el derecho de que se les resuelva esta situación, no ha sido error de ellos, entonces la administración también tiene que tener en consideración eso al momento de tomar las medidas posteriores a la declaración de nulidad, ¿no? Si digamos es un tema de instalación, ya ok, te voy a dejar que esté instalado una semana más para que puedas resolver el problema de los vecinos, pero de ahí me retiras todo, porque esto no debería estar aquí y te voy a poner una multa también. O tal vez, bueno, eso digamos que sería una situación de resarcir también, no solo resarcir, sino evitar que los terceros de buena fe se vean afectados por esta actuación ilegal del administrado que recibió la nulidad. Siguiente, por favor. Aquí hay dos efectos que he puesto juntos porque me parece necesario comentarlos, al menos se vinculan con dos personas que están relacionadas directamente con un acto administrativo nulo. Por un lado, los administrados, ¿no? Y por otro lado, los servidores públicos, ¿no? Si se trata de un administrado, estos administrados, no, que digamos sobre los que recaiga el acto administrativo, ya no están obligados al cumplimiento de un acto nulo, ¿no? O sea, llámese, si es una resolución de sanción para un administrado, te voy a poner multa porque, no sé, el sereno agarró y dijo, te voy a multar en este momento porque, porque tienes un perro muy grande. O sea, no tiene motivación, es totalmente ilegal. Entonces, el administrado va a la municipalidad de Magdalena y dice, mire, ¿sabe qué cosa? Su sereno me ha multado porque mi perro es muy grande, según él. Pero eso no es una infracción, no está tipificado, no, se afecta el principio de tipicidad. Es más, ni siquiera ha dejado ni siquiera, ¿cómo se llama? Me ha dejado defenderme, no he podido presentar ningún escrito, o sea, esto es nulo. Entonces, no estoy obligado a cumplirlo, ¿no? La persona afectada, de perro grande, no está obligada a tener que pagar una multa, obviamente. Entonces, esa es otra situación. Ok, por otro lado, los servidores públicos, en el caso de los servidores públicos, deberán oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando su negativa. En el ejemplo del dueño del perro, tendrán que, digamos, si por último ya se le hablan del corazón a este dueño y dice, bueno, le haré caso al sereno, le pagaré, pero es un acto nulo, o sea, un administrado va a tener que pagar una multa porque tiene un perro grande, no hay forma. Entonces, ¿qué hace?
le dice al servidor público, mire, ¿sabe qué cosa? Yo le voy a pagar mi multa. El servidor público ve que no hay tipificación, no hay legalidad, no hay nada, ¿no? O sea, dice, no, señor, no, usted no tiene que cumplir ese acto. Usted no tiene que pagar ninguna multa. No, no, no para nada, ¿no? Es un caso, por ejemplo, así, un ejemplo claro de esta situación. Siguiente, por favor. Eh, si el acto viciado se consumó o, bueno, se realizó, digamos, en este caso, ¿no? Se, ya no se dio cuenta la administración y aceptó que este pobre administrado pague la multa por tener un perro grande, ¿no? Ya la pagó, ya pasó el dinero, ya está en otra etapa, o tal vez ya por cuestiones administrativas, qué sé yo, ya el presupuesto se utilizó y todo, y ya es imposible retrotraer los efectos. Entonces, ¿qué implicará? Implicará que, como ya no es posible retrotraer la situación y no regresar a la situación original al momento en el que se emitió este acto viciado, lo que sucederá es que la persona o em, la administración o el miembro, el servidor o el funcionario, parte de la administración que dictó el acto, se haga responsable. Esto es lo que llamamos en el ámbito del derecho administrativo como responsabilidad administrativa y además una indemnización. Ok, o sea, ya en este caso, hablemos nuevamente del caso del perro. El acto administrativo, ya el acto viciado ya se consumó, ya se pagó la multa, no hay forma de ir marcha atrás. ¿Qué es lo único que queda? Dar lugar a la responsabilidad del sereno que impuso la multa y, si es necesario, la indemnización para el afectado. O sea, ya el sereno, mira, ¿sabes qué? Tú has impuesto una sanción que no tiene ninguna cabida alguna en el ámbito legal, entonces se le sanciona de manera disciplinaria, se lo suspende ya a nivel administrativo, se requiere que esta persona se indemnice y todo, en fin, ya hay todo un ámbito ahí ya de parte de la administración que tendrá que seguir. Siguiente, por favor. Por otra parte, tenemos lo que son los alcances de la nulidad. Siguiente. ¿Qué implican los alcances de la nulidad? ¿Qué implica que la nulidad tenga alcances, ¿no? O sea, ¿a quiénes llega la nulidad? ¿A quiénes afecta, ¿no? ¿A quiénes, este, a qué ámbitos afecta? Entonces, lo que podemos saber al respecto es que la nulidad de un acto solo implica la de los actos sucesivos y en el procedimiento cuando estén vinculados a él. O sea, si digamos, hay un acto administrativo de eh, en el ejemplo que les ponía al inicio, o en el cuadro que les mostraba al inicio, tenemos un acto administrativo que fue inválido, ¿no? Que fue inválido y no que no fue válido, no que sucedió que fue válido como lo mencioné, sino que fue inválido. Su acto de notificación, donde se le notifica, también es inválido porque está notificando, más que inválido, o sea, es un acto que no debería surgir efectos, ni siquiera, porque este, simplemente lo que ha notificado es algo que no tiene validez, entonces no tiene sentido notificarlo. ¿No? O sea, sería lógico. Igual, la ejecución, el acto de ejecución también tampoco tendría sentido porque está estrechamente vinculado al acto viciado. Entonces, sí, este vicio, esta nulidad alcanza a los actos posteriores vinculados al acto original que tuvo el vicio de nulidad. Esto de acuerdo al artículo 13 del tubo de la ley 27444. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa? La nulidad parcial de un acto administrativo. Este tema es bien interesante porque no siempre se genera. Es un caso muy, muy complicado, muy difícil que a veces se dé el tema de nulidad parcial, pero suele pasar, ¿no? Se da principalmente
cuando se otorga o se quita algún derecho, pero digamos, se sanciona una determinada situación, ¿no? Pero la sanción es demasiado grande o no es una sanción que va conforme a lo que señala la ley, ¿no? La tipificación generalmente de sanciones o de infracciones señala también el tipo de sanción que debe seguir. Entonces, se prueba, digamos, de que unos fiesteros en un condominio, pero hicieron una fiesta hasta las 4:30 de la mañana, se amanecieron, hicieron bulla, excedieron los decibeles permitidos a partir de las 3 de la mañana, y porque su fiesta fue hasta las 4:30, y la sanción, les imponen una sanción de 10 UITs por la bulla, cuando en la norma municipal dice que el máximo que puede recibir una persona o un vecino, en fin, de sanción por exceso de decibeles es de 2 UITs, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El administrado impugna esa solicitud y se declara la nulidad parcial. Ok, tú sí has cometido tú sí has cometido una infracción, o sea, sí es válido que lo que has señalado a la administración en el sentido de que tú tienes la responsabilidad por haber hecho una fiesta hasta las 4:30 de la mañana y de haber excedido los decibeles permitidos a esa hora. Sin embargo, la multa que se te ha impuesto no es válida, no está en contra de la norma, no está sustentada en la ley. Entonces, vamos a declarar la nulidad parcial de este acto administrativo, de esta resolución de sanción. Se te va a declarar culpable, pero no se te va a multar con 10, sino solamente con 2 UITs. ¿No? Estamos poniendo un ejemplo también ficticio, pero son cosas, es algo que puede darse, ¿no? Entonces, obviamente, este es el tema de la nulidad parcial. Ahora, en este punto específico, señala que la nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula. Entonces, ¿qué significa esto? Claro, la nulidad no va a alcanzar a la parte de la responsabilidad que tiene el administrado por haber hecho su fiesta hasta las 4:30 de la mañana, pero sí alcanzará a la parte en la que la administración decidió de manera arbitraria, inmotivada, el multar con una multa estratosférica, un monto estratosférico que no corresponde a la realidad ni tampoco está sustentado en la norma. Entonces, ese es el alcance, ¿no? La nulidad alcanzará en estos casos a una parte del acto administrativo que tuvo la nulidad, pero no a la totalidad y en función pues a lo que se deba motivar en ese momento, ¿no? Ahora, ¿qué excepción nos pone este punto, ¿no? Salvo que sea su consecuencia, ¿no? Salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué implica esto? ¿No? Mm, digamos, la consecuencia digamos que en este caso, ¿no? La multa está bien, ya, a esta persona se le está multando con el monto adecuado, digamos que sí es 2 UITs, porque hay una multa, hay una norma que dice que si haces más digamos, de 150 decibeles de bulla a partir de las 3 de la mañana, de sonidos molestos a partir de las 3 de la mañana, sí se te tiene que multar con 2 UITs, la norma lo dice claramente. Sin embargo, se prueba de que el administrado no hizo bulla, solamente era su perro ladrando, pero tampoco ladraba tan fuerte, era un perro chihuahua pequeño que estaba ladrando a cierta hora y de ahí se cayó. Entonces no se prueba que hay una infracción. Entonces, en este caso, tanto la consecuencia que estamos hablando, que sería la multa, como la sanción serían nulas, ¿no? En este caso, al ser la multa una consecuencia, una de las disposiciones es la multa y la otra es la determinación de responsabilidad, la determinación de responsabilidad no tiene motivación, es una parte de la resolución que es nula. En efecto, la consecuencia que sería la multa también sería declarada nula, ¿no?
Ahí este es el caso, ¿no? Esa es, digamos, que la excepción de esta situación. Siguiente, por favor. Ok. Quien declara la nulidad dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiera permanecido, igual de no haberse incurrido en el vicio. A ver, ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Por ejemplo, eh, hay una determinada situación que puede pasar cuando regresemos al ejemplo este de la instalación de vías, ¿no? Que se declara la nulidad de la instalación de vías porque no se cumplió con un determinado sustento de parte de la administración. Por ejemplo, las horas de instalación se van a instalar, la vía está, estas vías subterráneas de cableado, de internet se van a instalar en los horarios de 10 a 2 de la mañana, de 10 de la noche a 2 de la mañana, ¿no? Y no se cumple con eso, y en efecto se prueba que no han cumplido con eso y se tiene que sancionar y declarar la nulidad, ¿no? Sin embargo, se pide, por favor, como hay un tema de terceros, ¿no? Tenemos a los vecinos que no sabían de toda esta situación, piden, por favor, que las actuaciones, las actividades de desinstalar se demoren al menos unas 2 semanas para que ellos puedan conseguir otro proveedor, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, la administración, habiendo escuchado a los terceros, puede declarar que se conserve, que si bien es cierto, sí, tiene que desinstalar porque esto va en contra de la norma, se mantenga la instalación por 2 semanas, ¿no? Se conserva esta actuación de la situación esta de instalación por 2 semanas hasta que pueda resolverse. Este es, por ejemplo, la actuación, ¿no? Sí esto no implica que se quita, que el acto deja de ser nulo, sí lo sigue siendo, pero la disposición de desinstalar se suspende, digamos, por un plazo de tiempo en atención a una determinada situación que excede digamos que excedería la ilegalidad, que en este caso es el tema de los terceros, por ejemplo, de los vecinos que están necesitados de la ley, de la instalación, no sea su responsabilidad, ellos estaban, digamos que están totalmente ajenos a las malas actuaciones de este administrado de esta empresa, pero que se verían perjudicados en caso se desinstale inmediatamente, ¿no? Entonces ya no se desinstala inmediatamente, se pide que se demore un tiempo y se conserva por un momento la instalación que sí afecta el ordenamiento, pero que no, que podría afectar a otras personas más de realizarse inmediatamente. Siguiente, por favor. Bien, ya estamos llegando casi al último punto de nuestra ponencia. Espero no haberme excedido. Bueno, vamos más o menos bien en el tiempo, porque de todas maneras con lo que me he demorado con esta, ¿no? En fin, tenemos la conservación del acto administrativo. Ok. ¿Qué implica la conservación del acto administrativo? Básicamente se da cuando existe un vicio, el acto administrativo tiene un vicio, pero este vicio no, a sus elementos de validez, no es trascendente, y además que implica que implica que puede existir responsabilidad administrativa, naturalmente, pero el acto administrativo no, digamos que de existir, si existe, no sería una situación que vulneraría, digamos, derechos, intereses, y que puede prevalecer, ¿no? Que puede prevalecer. Hay ejemplos muy puntuales, vamos a ver las siguientes diapositivas, y esta
determinados en el artículo 14 del TUO de la ley 27444. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, sin perjuicio de esta conservación del acto, la responsabilidad administrativa subsiste, ¿no? ¿Qué implica que subsista? En efecto, al haberse emitido un acto administrativo con errores, bueno, no solo errores, ¿no? Con situaciones complicadas de vicios, hay una responsabilidad por parte de quien emitió el acto, ¿no? Del servidor, del funcionario que se encargó de emitir este acto, ¿no? Y salvo que, ahora, ya no se produciría la responsabilidad administrativa en el supuesto que el administrado inmediatamente realice una enmienda, ¿no? Este acto administrativo y que no lo pida no lo pide el administrado y que tampoco esta enmienda se realice antes, posterior a la ejecución, tiene que ser antes, entonces no se afecte a nadie, ¿no? Me di cuenta de que hay el acto administrativo de sanción en la parte de la motivación no tiene nada, tiene algo de que tiene una motivación de otro, ¿no? O sea, se hizo un mal planchazo de lo que pasa esto también. Es una planchada, una mal plancha del texto de la resolución de sanción y se sanciona por motivos que no tienen nada que ver a una persona que no tiene nada que ver y todavía se le va a notificar, ¿no? O sea, se le pone su nombre, pero se le sanciona por una infracción que nunca hizo, o sea, que se planchó de otra cosa. Entonces, antes de que se realice, se ejecute este acto y se notifique, se da cuenta, ¿no? Ya lo ha firmado, ya lo firmaron todos, ya está para la emisión, ya está para que se notifique al administrado y el servidor se da cuenta de este error. Dice, no, en este momento se tiene que subsanar porque si no se declara nulo, esto es un acto nulo, hay que subsanarlo, y bueno, también se le va a sancionar al que planchó mal la resolución, ya, se notifica, bueno, se resuelve, se soluciona, no se le cae el número, se mantiene, tiene que volver a firmar todas las directivos de la que aparecían en la resolución, se sanciona a la persona, al funcionario, servidor que cometió el error y se vuelve a emitir el acto, ¿no? Entonces se conserva el acto. Este es un supuesto de conservación del acto. Siguiente. Ahora, existen 5 ejemplos de actos administrativos que tienen vicios, pero esos vicios no representan una situación trascendente, por lo cual se pueden conservar. El primero lo tenemos en la parte de arriba, me parece, sí, así es, justo en la parte superior. Se da cuando el acto tiene un contenido impreciso o tiene un contenido incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. El ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Que es muy más recurrente de lo que ustedes creen, o sea, es algo muy, muy usual en realidad. Se redacta el texto de la resolución de sanción y ya al momento ya están por ir a notificar, están con el notificador ahí esperando para ir a notificar y se dan cuenta que la resolución tiene una tiene una motivación que no tiene nada que ver con la supuesta infracción que cometió la persona de la que van a notificar y se dan cuenta que hubo una mal planchada, ¿no? Entonces, ya al momento, por más que haya sido un error material del funcionario que lo cometió, obviamente, a todas luces, al ser ya un acto firmado y todo, es un acto administrativo nulo, porque la motivación se le sanciona, no sé, pues, ¿no? A una señora de 80 años por hacer una fiesta escandalosa, no la fiesta que les comentaba, no la fiesta escandalosa a las 4:30 de la mañana. La señora en ese momento ni siquiera estaba en su casa, ni siquiera vivía ahí, ¿no? En la casa en la que donde se realizó la fiesta, o sea, una cosa así, ¿no? Entonces es por un error. Entonces es incongruente la motivación, pero se conserva el acto en la medida de que en el momento que se observe esto,
se resuelve, ¿no? Se soluciona y se conserva ese acto administrativo corregido, obviamente. Ahora, ¿qué puede pasar también? ¿Qué puede pasar? Otro ejemplo de este tipo de situaciones, ¿no? En la persona a la cual se le va a sancionar, no sé, yo digamos, utilicemos mi apellido, ¿no? Apellidaba Casafranca, ¿no? Como yo, ¿no? Pero no pusieron Casafranca, sino pusieron Casagrande. Y toda la resolución dice Casagrande. Sin embargo, el DNI, la vivienda, todo corresponde con la persona que están sancionando, pero el apellido no es el mismo. Entonces sí, es que la persona, la ciudadana Ángela Casagrande estuvo manejando con el exceso de velocidad y por esa razón se le considera, todo prueba que Ángela Casafranca estuvo manejando a exceso de velocidad en una vía donde solamente podía manejar a 30 kilómetros por hora, todo prueba y fotografías, están las cámaras, está la foto del carro, la foto de la cara de Ángela Casafranca, pero se le pone Ángela Casagrande. Entonces, en esos casos se mantiene, se conserva el acto porque ha sido un error, es un error en la motivación, un error en el contenido del acto, pero no es un error trascendente, ¿no? Se puede entender de que la persona a la cual se está sancionando es esa persona, ¿no? Entonces, se mantiene el acto. Ese es uno. El otro, ese es uno de los actos administrativos con vicios no trascendentes. El siguiente acto es el acto que fue emitido con una motivación insuficiente o parcial. Ese caso también es complicado y a veces, y esto es a veces preocupante porque la administración se coge de este punto en específico para decir, no, o sea, si la motivación no fue insuficiente, fue insuficiente, fue parcial, pero se entiende que la persona cometió el acto. Entonces, por esa razón, se sigue, ¿no? Se sigue adelante. Y eso es complicado, ¿no? O sea, porque también la propia norma señala que los vicios en la motivación, o sea, la motivación indebida implica una afectación al debido procedimiento. Y hay ahí una delgadísima línea entre lo que está debidamente motivado, perdón, lo que está debidamente motivado, lo que está motivado de manera insuficiente o parcial, pero amerita conservar el acto, y lo que implica una motivación insuficiente y insuficiente en todo sentido y que implica una nulidad. Y ahí, en realidad, depende de cada caso. Es muy difícil ejemplificar esto. Hay situaciones, o sea, yo en este momento ni siquiera podría yo darles un ejemplo específico porque depende de justamente eso, la delgada línea. ¿Y cómo defines, no? Y cómo uno puede llegar a observar cuándo se genera conservación del acto por motivación insuficiente y cuándo en efecto corresponde una nulidad por una motivación insuficiente, dependerá mucho del grado de afectación que se produzca sobre terceros, no y sobre terceros, sobre el administrado, sobre el interés público, sobre todo, ¿no? Sobre el interés público, sobre la norma. Es justamente ese criterio que define cuándo un acto administrativo se debe conservar y cuándo no, ¿no? Y eso dependerá específicamente de cada uno de los casos. Y no solamente en este tipo de actos, sino se van a dar cuenta que es en todos. En la diferencia, que es una delgadísima línea, y hay que tener ahí un ojo clínico, hay que tener mucho tacto jurídico, mucho criterio para poder especificarlo, dependerá de eso, ¿no? Del grado de afectación que se produzca sobre el otro administrado, sobre terceros, sobre la administración. Ahí justamente está en la motivación para que se conserve el acto. O sea, es motivación versus motivación. No motive correctamente, pero este acto sí debe mantenerse válido porque no afecta tal, no afecta, no afecta. Y si afecta, se tiene que declarar inválido, ¿no? Entonces es también es lo que les menciono, ¿no? Una situación de motivación versus la motivación. Cuando, si no fue debidamente motivado, pero debe conservarse, pues motívalo. Motiva porque debería conservarse a pesar de no estar debidamente motivado. Valga la redundancia.
Bueno, en tercer lugar, el acto administrativo que debería, digamos, que tiene vicio, pero no es un vicio trascendente, es aquel que fue emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento y considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo cumplimiento no afectara el debido procedimiento del administrador. Nuevamente, justamente la línea que les mencionaba, ¿no? Sí puede haber una infracción, un tema de infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, como por ejemplo, no sé, eh, eh, tenía que tenía una formalidad no esencial, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Que las resoluciones no sé, no sé qué está pasando. Apareció una pantalla azul ahí, no sé por qué. Ya, ok, gracias. A veces las, las resoluciones se, eh, tienen que ser viciadas por todas las personas que han participado en el procedimiento, ¿no? La autoridad que presentó el IFI, la comisión que tomó la decisión del acto, en fin, o sea, hay una lista de firmas en los costados. Y por ahí a veces se pone el sello y no se pone la firma. Hay casos así, por ejemplo. Es una formalidad el poner la firma. ¿Por qué? Porque representa que la persona leyó el acto, revisó el acto. Pero a veces sucede que hay resoluciones de 3 páginas, como hay resoluciones de 80 páginas, por ejemplo, las que emiten los IPTEL para sancionar a los gigantes de la telefonía, ¿no? O sea, son resoluciones que uno tiene que estar, la verdad, yo tengo amistades que trabajan de especialistas legales y literalmente tiene que hacer caligrafía ahí, las 70 veces que tienen que visar un documento de este tipo, ¿no? Una resolución por 1.000.000 de soles tienen que visarla, 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 visarla. Entonces, yo recuerdo cuando tenía mis épocas de practicante y teníamos que hacerle impugnar una resolución de CITEL para defender a alguno de esos gigantes, teníamos que revisar si se había avisado todo, ¿no? Y a veces encontramos una falta en el vicio. Incluye eso, decía la abogada, ¿no? Incluye eso porque eso es estrategia legal. Todo puede ser anulable, todo es motivo de anulación hasta que no esté el visto del representante. Y hay casos en los que la autoridad superior que resuelve la impugnación señala que no, o sea, ese no es un vicio trascendente, es solamente un visto y no señala que la persona no ha leído. Es más, es una hoja donde no se mencionan cosas importantes, ¿no? Es una cuestión es una cuestión puramente formal, no trascendente, que no afecta finalmente el contenido esencial del acto administrativo. Entonces, ¿para qué anular un acto por la falta de un visto, ¿no? Un acto que todavía está debidamente motivado, ¿no? Entonces hay casos así, por ejemplo, ese es uno de ellos. Otro ejemplo, el cuarto ejemplo, cuando se concluye indudablemente, de cualquier otro modo, que el acto administrativo hubiera tenido el mismo contenido de no haberse producido el visto. O sea, esto quiere decir que, o sea, si así digamos, y eso también implica o está relacionado, gracias, acá me están trayendo porque me estoy quedando ronca. Cuando hay casos en los que, como el que les mencionaba, el del visto, ¿no? O sea, igual con el visto no, o sin ese visto en una de las páginas de las 70 páginas que tiene la resolución, o sea, igual firman al final, igual hay motivación, igual se cumple con todo, es un pequeño detalle, o una falta de sello, o que el sello no se vea bien por último, porque a veces hay casos así, no se ve bien el sello. ¿Por qué anular una resolución por algo así? No tiene sentido. Entonces se conserva el acto. Si es una formalidad, eh, igual el contenido del acto no se modifica, es una cuestión posterior, es un error material, pero no es una situación que afecta en los derechos de la persona que impugna o del administrado que impugna. Y el último es los vicios emitidos con omisión de documentación no esencial, ¿no? No sé, por ejemplo, un documento puntual, ¿no? Un informe
o un memorándum en donde le envían, adjuntan el informe. Claro, es un memorándum, sí digamos que muestra que ha habido un procedimiento que la autoridad, no sé, la autoridad instructiva le envió el informe con su opinión y su proyecto de resolución a la autoridad que va a resolver el procedimiento, sí, hasta el memo, así, en efecto, sí se lo envió, tal vez no se lo envió a ella, lo envió a la secretaria, pero no estuvo el memo, pero si no está ese memo, y no es un documento esencial, ¿no? Es un documento que demuestra que sí hubo una comunicación entre ambas autoridades, pero no es más, ¿no? Entonces, no tendría por qué ser, digamos, trascendental en la nulidad o en la existencia de nulidad o la validez de un procedimiento. Entonces, ese tema es sumamente importante por ese lado. A ver, sí, muchas gracias. A ver, yo creo que la siguiente, por favor. Creo que ya estamos yendo con las conclusiones y yo me estoy quedando sin batería, así que voy a ver por dónde conecto esta tablet. Pero bueno, vamos con las conclusiones. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos por actos administrativos? Como les mencioné, bueno, este tema, esto es la parte esencial. Un acto administrativo, como sabrán, es una declaración de entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos de los intereses o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. ¿Cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo? Como les mencioné, les estuvimos conversando, son 5, son la competencia, objeto, contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento regular. ¿Y cuáles son las causales de nulidad del acto administrativo? La contravención al ordenamiento, el defecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez y los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia del acto. Esto último particularmente está vinculado a lo que estuvimos discutiendo hace un rato, ¿no? En verdad hay situaciones en las que en efecto no tendría sentido hablar de este último, este requisito que observamos antes, ¿no? No corresponde y bueno, en efecto ya es suficiente con, digamos, con estos 3 que serían los principales. Vamos, siguiente, por favor. Bueno, ahí está un poco la bibliografía que hemos utilizado para realizar esta ponencia. Siempre trato de dar una pequeña investigación antes de poder trabajar con ustedes, de poder brindarles el contenido más actualizado al menos, ¿no? Y bueno, nada, muchísimas gracias, en verdad, para mí siempre, como les comenté, es un gusto poder apoyar y poder ser parte de ya es mi tercera ponencia con ustedes y siempre es un gusto poder compartir, poder apoyar a Bill que es una iniciativa muy simpática de una forma de derecho un poco más cercana, ¿no? Un poco más cercana a los abogados, a los no abogados todavía, que sé que nació en pandemia, que hay muchos compañeros, colegas ahora de la universidad que han podido hacer uso de sus conocimientos académicos y profesionales para poder dar información y poder enseñarles, ¿no? Y compartir conocimientos con ustedes. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias y siempre será un gusto poder acompañarlos. Vi por ahí que habían preguntas, no sé si es que podrían leerlas, porque ahorita estoy con la tablet, estoy acá tratando de resolver que ya me estoy quedando sin batería y estoy tratando de entrar nuevamente, dándole una segunda oportunidad a mi laptop. Sí, doctor. Bueno, en primer lugar agradecerle por su grata ponencia. Y sí, hay una pregunta que procederé a leer de parte de Gerson. Dice, doctora, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Cuando la municipalidad, un caso ocurrido en Villa María del Triunfo, cuya multa en contra es de 4.600 soles, cuando la municipalidad recepciona cuantiosos reclamos de la población sobre la mala estructuración de una pista en vía pública, de la cual el pueblo decide arreglar la pista para que no genere mayores fallos
mecánicos a sus vehículos. Para ello, la municipalidad emite una orden de sanción general de indemnización por la construcción indebida. Este acto emitido por la municipalidad podría ser inválida. Gracias de antemano. A ver, lo que estoy viendo acá de la pregunta, disculpe que estoy girando un poco la cabeza porque como estoy en la tablet de esto gira y no me permite ver del todo. Cuando la municipalidad, entiendo que de Villa María del Triunfo, a ver, un segundo, cuya multa en contra es de 4.600 soles y recepciona reclamos de la población sobre la mala estructuración de una pista en vía pública. Al respecto, el pueblo decide arreglar la pista para que no genere mayores fallos mecánicos a sus vehículos y la municipalidad emite una orden de sanción general de indemnización por construcción indebida. Ok, este acto emitido podría ser inválido. A veces realmente me encanta nuestro país porque la realidad supera la ficción. Y es increíble cómo es posible que una municipalidad sea capaz de sancionar todavía ante la inactividad. Bueno, para la ley, para la norma, al haber los administrados no haber solicitado, digamos, una licencia de construcción, una licencia por parte de la municipalidad, sí representaría, digamos, que una infracción en las letras, sí representaría, lamentablemente. Sin embargo, y bueno, esto sí podría ser una sanción, sin embargo, hay un error mucho mayor por parte de la administración que hay que tomar en consideración, que es su inacción ante una solicitud continua de los vecinos de poder resolver una situación que ya es, pues, que era una situación ya dramática para ellos, ¿no? Y que los venía afectando. Entonces, yo creería que al ser este acto de sanción como tal, tendría un vicio de nulidad en la medida de que iría contra, yo me voy más por el lado, y es por eso que consideré esto de los principios, ¿no? Los principios generales y la Constitución, ¿no? Los administrados han hecho uso bueno, han hecho uso de un derecho y de una exigencia, ¿no? De una exigencia de una libertad que tenían y que además demuestra una inacción por parte de la administración en algo que venían solicitando hace mucho, ¿no? ¿Qué tendría que probarse ahí? Naturalmente que ha habido una solicitud de parte de la administración de poder resolver esta situación lo antes posible, que terminaron no realizando, ¿no? Lo cual es una pena porque en efecto sí demuestra pues una situación gravísima de afectación y todo ello. ¿Qué más decirles? La verdad muy interesante este ejemplo, sí me ha sorprendido bastante. Bueno, y en parte no, porque como les digo, lo hermoso de nuestro país y a la vez un poco triste es que a veces la ficción supera la ficción supera la realidad. Pero bueno, sí, es un caso muy interesante. De hecho, acá veo Gerson, ¿verdad? Gerson, ¿sí? Gerson, qué interesante tu ejemplo. es un caso muy complicado, la verdad sí lo veo complicado, porque hay muchas cosas en el medio, ¿no? Por un lado, una situación de, de puro positivismo que podría ser naturalmente sancionada por la municipalidad al existir un vacío normativo, ¿no? Y por otro lado vemos una situación de actuación, ¿no? Porque finalmente es una actuación una actuación material de la propia administración que no sé si debería ser sancionada porque finalmente atiende a una situación de interés público, ¿no? Entonces, está muy interesante esto, muy, muy interesante. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Y bueno, una pregunta transmitida al interno dice,
Doctora, ¿podría recomendarnos algunos libros sobre el tema expuesto? Gracias. Sí, en la bibliografía que les comento, no sé si puedes poner la bibliografía, por favor. ¿Podrías, Isabel? ¿Se podría proyectar la bibliografía? Sí, un momento, por favor. Ahorita lo proyecto. Ok. En la parte de la bibliografía. Ok. Bueno, el, el que yo, el libro que más recomiendo, que es lo que llamamos con los colegas el coquito de, del derecho administrativo, es los comentarios a la LEPAG, ¿no? Del profesor Juan Carlos Morón Urbina. Es un muy buen libro, o sea, y no solamente hablo por la parte de actos, sino en general para entender toda la parte de derecho administrativo. Es muy explicativo, muy interesante y claro, son comentarios a la ley, pero son comentarios muy bien planteados, con mucha responsabilidad, con mucho rigor, de hecho. Por otra parte, el, este artículo del profesor Richard Martin sobre los actos administrativos es bastante interesante también y nos sirve para poder entender ese aspecto, ¿no? Del derecho administrativo. ¿Me permiten un segundo? Voy a apagar mi cámara porque me estoy quedando sin batería y no quiero desconectarme, por favor. Un segundito. Un segundo. A ver.
Hola. Sí, doctora, se le escucha. Pasó lo inevitable, se apagó mi tablet. Pero bueno, como les mencionaba, o sea, creo que uno de los principales, digamos, una de las principales fuentes es el tema de los libros de Morón, Urbina. Recomiendo también el libro de García Enterría. Sé que es difícil acceder a este porque es un libro de un autor español, pero este también es buenísimo, es muy bueno. No habla obviamente de normativa peruana, pero es también uno de los, digamos que las rocas para poder entender el derecho administrativo peruano. Y entre otros los artículos, ¿no? Estos artículos sí están disponibles en la red, ¿no? El artículo de Richard Martin, el artículo de Acosta, el de Santofimio también, Ulloa Ibáñez, y ello, ¿no? Eso podría decirles en resumen. Y bueno, no sé si igual yo disponible a poder absolver sus dudas. Lamento mucho toda esta situación de cuestiones de estos problemas técnicos que a veces suceden, pero bueno, nada. No se preocupe, doctora. Más bien, de parte del equipo Biloyer, queremos agradecerle por su tiempo y por su grata ponencia expuesta en esta noche, así como también esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y que tenga una buena semana. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. A usted, doctora. Y bueno, gracias a nuestros participantes por conectarse con nosotros en esta noche y nos reencontramos el día de mañana desde las 6 de la tarde. Buenas noches.